China, crisis económica. La China va a enfrentar una crisis fuerte económica. Es posible una recesión, pero eso lo vamos mirando a través de los meses, porque hay muchos factores que impedirían que llegara a esa recesión. Sí van a tener crisis económica, pero recesión como tal, ya no la veo, pero a lo largo del año lo vamos a estar mirando. China va a ser potencia mundial, yo se los he dicho muchas veces, tecnológica y económica. La garra del dragón le va a poner la pata a más de uno en el futuro. Potencia mundial, tecnología para el futuro, explota la burbuja inmobiliaria en China. Va a explotar este año la burbuja inmobiliaria en China, que ha tratado de mantener ahí quietica el gobierno chino, pero se les va a salir de las manos. China atraviesa desde 2020 una etapa de desaceleración económica con cifras de crecimiento que apenas llegan a la mitad de los valores medios de la última década. Y todos los ojos están puestos en cómo evolucionará la segunda potencia mundial durante los próximos años. El sector inmobiliario, las exportaciones o los datos demográficos son tan solo algunos de los numerosos indicadores económicos que muestran síntomas de fatiga. Pero ¿es tan solo una crisis pasajera o el estancamiento será definitivo y ha dejado de ser China una economía emergente? Tras el fin de las restricciones de la política COVID-0, todos los expertos auguraban una rápida expansión económica en China con cifras de crecimiento de su PIB por encima del 10%. Sin embargo, la tan ansiada recuperación post-pandémica quedó en eso, en el ansia. Es cierto que al principio hubo motivos para el optimismo, y tras el nuevo comienzo de la actividad económica, China pasó de un renqueante crecimiento del 2,2% en 2020 a un esperanzador 8,4% en 2021. Así pues, la cosa iba bien, hasta que en 2022 la cifra se desplomó al 3%. En 2023 recuperó un par de puntos y alcanzó el 5,2%. Y para este año los expertos creen que la cifra quedará por debajo del 5%. Lo cierto es que es un crecimiento que ya quisieran muchos países industrializados como Alemania o Japón. Pero por otro lado, la cifra está muy lejos de los 2 dígitos de crecimiento a los que China nos tenía acostumbrados desde el año 2000. Bienvenidos a la economía de DW. Soy Juliana González. El Banco Central de China presentó este martes un esperado paquete de medidas de reactivación económica. La segunda mayor economía del mundo afronta el declive del consumo interno, una crisis inmobiliaria y un creciente desempleo. El anuncio de China se propagó por el mundo impulsando las acciones de fabricantes europeos de artículos de lujo, por ejemplo, o elevando los precios de las materias primas y los valores en las bolsas de Hong Kong y en Wall Street. Bancos centrales de todo el mundo han tomado medidas este mes para impulsar la economía, también el de China. Reduciremos las tasas de reservas obligatorias en 0,5 puntos y proveeremos liquidez a largo plazo por valor de aproximadamente 1.000 millones de yuanes al mercado financiero. Ese Banco Central dice que además se orientará a la banca comercial para bajar los intereses de las hipotecas. Calculamos que esta política beneficiará a 50 millones de hogares y 150 millones de personas. Ayudará a promover el consumo y la inversión, pero también a reducir los riesgos del reembolso anticipado. Los créditos hipotecarios son un tema central para los hogares chinos. El sector inmobiliario del país ha estado en caída libre. La construcción masiva impulsó la economía china durante años, hasta que estalló la burbuja. Pekín espera ahora que las medidas de estímulo reactiven el gasto de las empresas y los consumidores. Ayudaría, entre otros, al sector automovilístico del país y posiblemente podría filtrarse a los socios comerciales en el extranjero, cuyas relaciones con China se han deteriorado en los últimos años.
China anunció un importante paquete de estímulos y las bolsas europeas lo celebran. Y nosotros nos vamos hasta Frankfurt, donde está mi colega José David Navarro con los últimos detalles. José, este paquete de estímulos era muy esperado. De hecho, llevábamos tú y yo hablando meses de cómo los analistas esperaban un impulso importante para esta segunda economía más grande del mundo. ¿Por qué crees que llega justo ahora, José? Hola Juliana, ¿qué tal? Bueno, ha sido una combinación de los últimos malos datos, sobre todo durante el verano que ha acumulado China, pero también por la ventana de oportunidad que se ha abierto al reducir tanto la Fed como también el Banco Central Europeo los tipos de interés. ¿Por qué? Bueno, según la teoría, normalmente es riesgoso que Estados Unidos, por la dominancia del dólar, mantenga unos altos tipos de interés mientras otras economías muy bajos. Ese alto diferencial puede, Juliana, provocar una fuga de capitales en el caso de China. Para evitar ese riesgo, efectivamente, ahora al reducir la Reserva Federal de Estados Unidos los tipos de interés en medio punto la semana pasada, el Banco Central de China tiene más margen también para reducir los suyos y de esta forma estimular su economía. Pero otro de los factores más importantes, Juliana, para explicar por qué China ahora ha aplicado o ha aprobado este importante paquete de estímulos es porque anda en la cuerda floja de la deflación. Los últimos datos apuntan de agosto a un 0,1% en positivo, pero en julio fue de 0,3% negativo. La solución para todo esto es ese paquete importante de estímulos para estimular de alguna forma el consumo interno en el país. Bueno, José, ¿y cuál es el impacto real que se espera de esas medidas anunciadas por el Banco Central? ¿Serán suficientes para que China crezca a esa tasa del 5% este año? Pues Julián, es un paquete muy amplio, como adelantabais antes, tanto para la vivienda con la reducción de los intereses a la hipoteca, a la segunda hipoteca, como para el sector financiero, también por ejemplo para la banca con la reducción de los ratios obligatorios de capital, como adelantabais, pero aún así hay que decir que entre los analistas no hay demasiado optimismo de que esto sea, como se suele llamar en economía, un bazooka, es decir, un impulso fuerte y grande a corto plazo. La razón principal, Juliana, es que falta el componente que estimule definitivamente el consumo y que rompa ese círculo vicioso en el que está China, que algunos llaman como la japonización de su economía. Algunos apuntan a que pueden ser las consecuencias, no se sabe si deseadas por parte del gobierno en medio, o las consecuencias, efectos colaterales, ¿no?, de ese cambio de paradigma que está viviendo China desde como antes estimular la industria del ladrillo, ahora estimular más la industria y sobre todo la industria tecnológica. Y el mundo expectante con este paquete. Muchas gracias, José David Navarro, desde la Bolsa de Frankfurt, por estas perspectivas. ¿En qué situación está o estaba la economía china hasta hace unas semanas que hemos tenido esta, bueno, para muchos sorpresa, para ti seguramente no tanto, ¿no? Por favor, tu descripción de la situación previa. Bueno, para empezar es sorpresa para todos, para mí incluida, porque el partido en su cónclave más importante cada 5 años, que tuvo lugar en julio, del 18 al 21 de julio, este año, tuvo la oportunidad de anunciar este paquete y no lo hizo. Es decir, que en ese, lo que llamamos el tercer plenario, que es simplemente el nombre con el que se conoce a este tipo de cónclaves, ya digo, quinquenales, se centró en reformas bastante menores, o sea, nada que sorprendiera al mercado, y no dio señales de que iba a cambiar esa política bastante moderada, cauta, lo que se refiere a las políticas de demanda, de monetarias y fiscales. Entonces yo creo que ya como que se perdió la esperanza, ¿no?, después de esta gran reunión en julio. Pero ¿qué ocurrió? Que los datos de julio y sobre todo de agosto fueron especialmente negativos. En agosto tuvimos el consumo, las ventas al por menor, que crecieron apenas un 2,1% para una economía que pretende crecer un 5%. La inversión creció solo un 3,4%. Lo único que creció por encima de ese crecimiento del PIB, que es la meta de este año, fueron las exportaciones, que encima sabemos
pues que tienen un poco los días contados, ¿no? Porque Estados Unidos, Canadá, ahora Europa con aranceles. Entonces, yo creo que esto asustó al partido. Y también, por cierto, por acabar, los datos de desempleo juvenil volvieron a aumentar fuertemente en el mes de agosto. Entonces yo creo que esto ha sido una reacción, yo diría, no sé si diría de pánico, de susto, pero desde luego una reacción quizás yo diría no planeada, ¿eh? Porque si no la habrían anunciado en el conclave de julio. Ese sorprendente paquete monetario y fiscal. Descríbenoslo como para alguien que no haya oído o haya oído poco del mismo. Bueno, todo empieza el día 24 de septiembre, en el que el gobernador del Banco Central, no el primer ministro, no el presidente, sino el gobernador del Banco Central, y digo esto porque es importante, el paquete de 2008 lo anunció Wen Jiabao, el anterior primer ministro. En este caso, el hecho de que fuera el gobernador hizo que no se pensara que fuera un paquete tan enorme, porque lo que anunció fue unas medidas pues, de recorte del coeficiente de caja de los bancos, es decir, relajar la liquidez, dar más liquidez a los bancos, un recorte de los tipos de interés, pero no se vendió como un gran paquete y no se mencionó el ámbito fiscal. Lo que sí que mencionó el gobernador ese 23 de septiembre, por lo que yo en su momento pensé que era una medida de pánico, o sea, de reacción, digamos, súbita a una situación difícil, fue un fondo, de hecho, se crearon dos, pero el más relevante, un fondo de 800.000 millones de renminbi para financiar compras de acciones. Entonces, pues, uno pensó, bueno, pues esto acaba en un paquete financiero, llamémoslo así, para solventar un problema que se estaba haciendo muy agudo, que es que las valoraciones bursátiles de las empresas chinas estaban por los suelos. De hecho, el segundo paquete del que hablaba era un paquete de recompra de acciones, de ayudar a las empresas a recomprar a sus propias acciones. Por tanto, yo creo que ese 23 de septiembre como que el mercado todavía no lee el ámbito más general de ese paquete. ¿Qué ocurre 2 días después? Que el Politburo, tanto pues, digamos, la cumbre de decisión del Partido Comunista Chino, se reúne de urgencia y empaqueta todas estas medidas en un gran paquete y añade, aunque no lo confirma del todo, pero añade que va a haber un paquete fiscal. Y ahí salen rumores de 2.000 millones, como digamos en español, 2.000 millones, o sea, trillón americanos, de renminbi en emisiones bursátiles. En emisiones de bonos del gobierno chino para financiar más gasto público.